Hola hermanos, ¿qué tal estáis? Bueno, he hecho mucho de menos, espero que estéis muy bien y solamente quería animaros, ¿no? en este tiempo de cuarentena y de oscuridad a que siguiésemos buscando al Señor, que siguiésemos adorándole como lo hacemos juntos cuando estamos juntos. Me gustaría compartir un versículo del Salmo 89, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer, ¿vale? Rapidito. Y dice: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. En otras traducciones dice el sonido de trompeta. Cuán feliz, cuán bendecido, cuán bienaventurado es ese pueblo que busca al Señor en unidad, en alabanza con Jesús. Porque ellos andan, Señor, a la luz de tu rostro. Así que quería animaros simplemente a esto, ¿no? A que sepamos que somos bienaventurados, somos bendecidos, somos gozosos, somos felices cuando buscamos al Señor, unidos a pesar de la distancia, pero unidos en alabanza, ¿no? A Jesús. Así que quería compartir con vosotros simplemente una canción que ya sabéis y que pueda tocar vuestros corazones y que pueda traer realmente a la presencia de Dios una vez más, ¿vale? Así que bueno, allí donde estás, canta, cierra tu ojo o como te sientas más a gusto y que podamos estar unidos en esta canción. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, y lléname, lléname, lléname de
espíritu desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Amén. Bueno, damos paso ahora a Carlos, a la palabra, que el Señor toque nuestros corazones. Un saludo, un abrazo muy grande. Muchas gracias, hermana Ana, por las alabanzas que acabas de traer. Buenos días a todos, amados hermanos. En esta mañana vamos a emitir este culto, esta palabra, para todos vosotros, esto que Dios me ha estado poniendo en mi corazón en esta semana. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, espero que te encuentres bien y hacia adelante, hermano, hacia adelante a pesar de todas las cosas que están sucediendo. Antes de seguir con la palabra, me gustaría de hacer una oración al Señor en esta mañana. Me gustaría que me acompañaras ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás. Vamos a cerrar nuestros ojos y le damos las gracias a Dios. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que tú eres. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Padre, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte. Señor, pedimos que tú usas estos labios de barro y que esta palabra tuya sea bendecida para muchos. Que tú hagas el propósito que tú tienes pensado y que no vuelva a ti vacía. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, si me quiere acompañar, abre tu Biblia en Lucas capítulo 8. Lucas 8, el Evangelio de Lucas. Lucas 8 leemos a partir del versículo 40. Estas dos historias que se entremezclan aquí, seguro que lo has leído ya muchas veces, pero vamos a ver lo que Dios quiere hacernos ver en este día. Empieza el versículo 40 diciendo: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él,
sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, amados hermanos. Interesante historia, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos, como hemos dicho otras veces, Dios está permitiendo todo esto que está pasando y Él tiene muchos propósitos. Uno de los propósitos principales que Dios tiene, que es el propósito que en esta mañana me gustaría hablarte, es acerca de restaurar nuestras vidas. Restaurar nuestras vidas. Dios es el Dios de toda restauración. El enemigo durante años y años ha saqueado nuestras vidas. Él ha robado, si no todo, parte de casi todo lo que nosotros tenemos. Él ha robado muchas veces la familia, ha robado nuestra salud, ha robado nuestros negocios, Él ha robado nuestra cosecha financiera, ha contaminado, Él ha robado oportunidades en nuestras vidas y muchas más cosas, ¿verdad? Que tú sabes. Pero déjame decirte que Dios quiere restaurar esos años perdidos. Amén. El Señor quiere restaurar tus años perdidos. Quiere restaurar todo aquello por lo cual el enemigo ha robado en tu vida. Mira, cuando hay restauración en la vida de un ser humano o hay restauración en la iglesia, hay un despertar espiritual. Y ese despertar da paso a un avivamiento. Recuerda, cuando hay restauración, hay un despertar espiritual. Ese despertar da paso a un avivamiento. Y el enemigo hoy en día sabe que los días son cortos, que le queda poco tiempo y que todo esto que está ocurriendo y que está pasando, como sabemos todos, él sabe que el tiempo está cerca y está rabioso. Él está rabiando, está empleando toda su fuerza, toda su energía, todo el potencial diabólico, maléfico que él puede tener contra cada hijo e hija de Dios. Él está tratando de destruir la iglesia, tratando de destruir tu vida, poniendo malos pensamientos cuando le damos paso y terreno al enemigo, poniendo divisiones, poniendo muchas cosas para que la iglesia de Cristo sea dividida y no avance hacia donde tiene que ir, hacia adelante. Pero Dios está interesado en restaurar todas estas cosas, hermano. Dios está planteando el escenario de este mundo para un avivamiento. Por eso todo lo que está pasando no es casualidad. A Dios no se le escapa nada de sus manos, nada. Todo lo que está pasando, Dios tiene el control de todo lo que está pasando, de todo lo que hay. Él tiene el total control. Y esto va a desencadenar un avivamiento global. Siempre a lo largo de la historia han habido avivamientos en la iglesia. En Inglaterra, Juan Wesley, con todos estos hombres de Dios, han habido grandes avivamientos a lo largo de toda la historia. Pero este avivamiento que Dios va a traer en estos últimos días es algo especial. Es un avivamiento que nunca jamás se ha vivido, porque el plano de lo que está pasando es mundial. Esta pandemia que está ocurriendo es mundial y el Señor, como he dicho antes, está preparando el escenario para un avivamiento mundial. Algo que creo que todos nosotros vamos a poder vivir y disfrutar. El profeta Joel, si buscas la palabra de Dios en el libro de Joel, en el capítulo 2, Joel 2, versículo 25,
Dice la palabra de Dios, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Luego, en el versículo 28, sigue diciendo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén, hermano, gloria al Señor. Esa profecía la dio Pedro hace 2000 años, allí, después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esa profecía se está cumpliendo hoy en día también. Gloria a Dios. Ahora bien, la palabra en el original griego, la palabra sanidad, dice, hemos visto en el versículo que hemos leído antes, en el versículo 47, hablando acerca de la mujer del flujo de sangre, termina diciendo el versículo, y como al instante había sido sanada esta mujer. Esa palabra, sana, sanidad, es la misma palabra en el original griego que salva, sana es igual que salva, es igual que recuperar y es igual también a restaurar. Dios quiere, vuelvo a repetir, a restaurar nuestras vidas. Cuando pasó aquello, nos encontramos con esta historia acerca de Jairo y su hija, y vemos, hermanos, que cuando Jairo viene al maestro por aquellas calles de Jerusalén, porque tenía una hija de 12 años que se estaba muriendo, y llegó rápidamente corriendo a los pies de Jesús, le dijo, maestro, mi hija se está muriendo, ven a mi casa. Jesús iba de camino a casa, pero Jairo se encontró con aquella otra mujer que padecía de flujo de sangre y que tocó el borde de su manto y quedó sanada. Y me imagino que Jesús, no sabemos qué tiempo, pero se quedaría allí unos instantes, unos minutos, un tiempo determinado. Y posteriormente llegó un criado de la casa de Jairo y le dijo, maestro, no molesten más, Señor, no molesten más al maestro, no lo molesten más. Siento decirte que tu hija acaba de morir, tu hija ha fallecido. No molestes al maestro, porque ya no hay solución. Deja al maestro que siga con sus milagros, que siga haciendo lo que él tiene que seguir, pero déjalo tranquilo. Lo siento mucho, pero ya no hay solución. Ya no hay nada que hacer. Tu hija acaba de fallecer. No hay nada que hacer. Y, hermano, para muchos hoy en día no hay nada que hacer. La economía está por los suelos, el orden mundial está hecho un caos, los gobiernos están fatal por todo lo que está pasando, la gente está muriendo, muchos acerca de esta enfermedad, el mundo es un caos y para muchos no hay solución, para muchos dicen, mira, ya no hay nada que hacer, ya no tenemos nada que hacer. Pero, hermano, déjame decirte en esta mañana, ante este desorden, ante esta incomprensión que había en la mente de Jairo, ante esta duda, ante estas circunstancias, que Jairo en aquel momento ya lo dio todo por perdido. No sabemos mucho acerca de la vida de Jairo. Sabemos que era un principal de la sinagoga, un hombre importante en aquel lugar, pero ya no había nada que hacer, ya estaba todo perdido para Jairo, para su familia, porque su hija acababa de fallecer. Pero Jesús le dio a Jairo una respuesta para que fuera restaurado todo lo que había pasado. Jesús le dio en cierto modo a Jairo el secreto de la restauración que Jairo había perdido. Y hay unos principios que son los mismos principios que cierta noche Jesús en el agua, cuando iba andando sobre las aguas, los discípulos en la barca lo vieron y se quedaron atónitos, atemorizados, porque decía que venía un fantasma hacia ellos, en medio de una gran tempestad en la noche. Y vemos como la palabra nos recita que Jesús venía andando sobre las aguas. Y Jesús les dice a los discípulos unas cosas,
unas advertencias, para que ellos pudieran aprender y a saber que Dios es el Dios de toda restauración. Esas mismas palabras se las dijo Moisés también al pueblo, cuando sacó al pueblo de Egipto. Cuando los egipcios venían detrás y ellos tenían el mar Rojo delante y las murallas de montañas a un lado y a otro, cuando no tenían escapatoria, cuando no tenían alternativa para ir a ningún lugar ya, fueron las mismas palabras también que Moisés dio al pueblo de Israel. En primer lugar, hermano, Dios quiere restaurar, como hemos dicho, todas las áreas de nuestra vida. Él quiere restaurarte todas tus áreas. Todas aquellas áreas, como hemos dicho antes, que el enemigo ha conquistado en tu vida, que el enemigo te ha robado, que el enemigo te ha usurpado. Pero hay unas áreas súper importantes que están por encima de cualquier otra área que Dios quiere empezar a restaurar. Si te has desviado de los caminos de Dios, Él quiere, en primer lugar, hermano, déjame decírtela, porque son esas áreas que Jesús le hizo ver a los discípulos, vuelvo a repetir, y Moisés le hizo ver al pueblo de Israel. La primera área que Dios quiere restaurar y que le hizo ver a Jairo que tenía que ser restaurada en su vida es la área de la completa confianza en Jesucristo. Versículo 50. Abre tu Biblia en Lucas 8, donde estábamos, versículo 50. Oyendo Jesús, cuando vino el criado de Jairo y le dio la mala noticia, dice el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió a Jairo, al criado y a todos los que estaban alrededor. Y lo primero que le dijo Jesús, no temas, no temas, gloria a Dios, no temas, no temáis. Hermano, Dios quiere restaurar el área de valor, el área de confianza en nuestras vidas, para que el temor no se apodere de ninguno de nosotros. El diablo tiene dos manos. En una mano, en este mundo, se encuentra el engaño, y en la otra mano está el temor. El temor y el engaño son los dos espíritus, y lo repito muchas veces, son los dos espíritus que están aconteciendo mucho más en estos tiempos que en toda la historia de la humanidad. El espíritu del engaño y el espíritu del temor está sucumbiendo a la humanidad. El mundo está siendo sacudido, está siendo atemorizado en estos momentos por todo esto que está pasando. Cuando no esto son otras cosas, pero ahora mismo por esto que está pasando, este virus, el mundo está siendo atemorizado. Hay almas que están desesperadas, hay personas que están totalmente depresivas, personas que se están suicidando, personas que no saben lo que hacer, no hay solución momentáneamente para esto que está ocurriendo. Personas que están desesperadas, que están atemorizadas totalmente, y el enemigo la tiene con su mano cogida a esta persona, infundiéndole cada día más y más temor. Hermano, Dios quiere restaurar ese área de confianza en Él, para quitar todo temor. Nos tenemos que poner al lado de Dios. Ponte al lado de Dios. Nos tenemos que poner al lado de la bendición. Dios quiere restaurar ese área de la confianza que el enemigo ha inundado con su temor. Pero tenemos que ponernos al lado de Dios. Tenemos que estar cerca del Maestro cada día. Tenemos que desarrollar el amor de Dios en nuestras vidas. Dice Juan que el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Y el que teme no ha conocido a Dios. El temor es algo diabólico. El temor, hermano, es algo que paraliza nuestras vidas, tanto natural como espiritual. Mira, cuando tú tienes temor de algo, cuando yo me he subido a veces en esas escaleras tan largas, tan altas, el cuerpo de bomberos, allí, como tengas temor, te paraliza. Habían personas que tenían temor y se quedaban agarrotados en los escalones, en la escalera, en la escala aquella, porque el temor los ha paralizado, los ha dejado inmóvil, quieto, y el temor eso hace en nuestras vidas, dejarte inmóvil, tanto física como espiritualmente.
El temor es algo que el diablo está usando y lo está usando bien en este mundo hoy en día. Pero dice el salmista en el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado, dice David, estará conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Amén, hermano. Gloria al Señor. No os dejaré huérfano, estaré con vosotros, dice Jesús, hasta el final del mundo. Hasta el final de los días estaré con todos vosotros. No temáis, manada pequeña, no temáis, porque a mi Padre os ha concedido daros el reino. Gloria a Dios. El temor te paraliza, hermano. No permitas que el temor entre en tu vida. Y si el temor entra en tu vida, Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurar ese área, como se lo hizo ver aquí a Jairo. El temor te desvía del objetivo de Dios. Cuando temes, no eres perfeccionado en el amor. Y eso hace que te desvíe tu visión de Dios. Hace que te desvíe el camino que Dios quiere que lleve. Gloria al Señor. Y Dios, hermano, empezó a restaurar a Jerusalén con la profecía de Joel, cuando dijo allí en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en aquel día derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en aquel día se convirtieron 3.000 personas. Y cuando los discípulos estaban primeramente atemorizados, porque no sabían lo que le iban a pasar, llegó el Espíritu Santo sobre su vida en el día de Pentecostés, y Pedro tuvo la suficiente valentía como para predicarle a 3.000 en aquel lugar y decirle, vosotros crucificasteis al Maestro. Hermano, busca el Espíritu Santo de Dios, pídele al Espíritu Santo que quite todo temor, que restaure Dios ese temor que el enemigo se ha encargado de poner en tu vida, en la vida de muchos otros también. Segundamente, Dios quiere restaurar tu fe y tu visión en Él. El Señor quiere restaurar tu fe y tu visión. Versículo 50 también. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Amén. Cree solamente. Dios quiere restaurar la fe en cada uno de sus hijos. Él quiere restaurar nuestra fe, para que esa fe crezca, para que ese don de la fe crezca cada día en nuestras vidas. Mira lo que Jesús más le reprochó a sus discípulos. ¿Saben lo que era? Era su falta de fe. Él dijo varias veces, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudasteis? Ese era el reproche que Jesús tenía contra sus discípulos, la falta de fe. Porque él sabía que si cada uno de sus discípulos duda, si no creen con esa fe, con esa clase de certeza de la fe en Dios, el diablo iba a robarle la poca fe que ellos tenían, que ellos le quedaban. Gloria a Dios. Cuando Jesús murió, los discípulos volvieron nuevamente a perder su fe, hasta tal extremo, hasta tal punto, que nos cuenta la palabra que iban 2 de ellos por un camino hacia Emaús, hacia una aldea que había en un lugar que se llamaba Emaús. Iban tristes, dice la palabra, pensando y hablando de por qué el Maestro había muerto hacía 3 días. Y no entendían nada, no entendían nada de lo que había acontecido. Iban tristes, le faltaron fe en ellos, hasta que se acercó el Maestro, ¿verdad? Y ellos insistieron en que fuera a la aldea de Emaús. Y allí dice la palabra que le fueron abiertos los ojos cuando partió el pan. Gloria a Dios. Y la fe retornó nuevamente a ellos, hermano. Gloria a Dios. Cuando falta fe, cuando nuestra fe está desquebrajada, está partida, está rota por el daño del enemigo, la tristeza llega a nuestras vidas. Dios quiere restaurar el área de la fe y visión en nuestro Señor Jesucristo. Fe y visión en Dios. Nuestra idea preconcebida, hermanos, oye esto, nuestra idea preconcebida de cómo Dios tiene que hacer las cosas se convierte en un ataque a nuestra fe. Vuelvo a repetirte, nuestra idea preconcebida de cómo Dios tiene que hacer las cosas, eso se convierte en un ataque a nuestra fe. Muchas veces
nosotros creemos, pensamos, bueno, si Dios ha hecho esto es porque Él va a hacer esto y luego aquello y luego lo otro. O la palabra dice esto, yo voy a estar porque se va a cumplir así, voy a estar haciendo esto, lo otro. No es que dudes de la palabra, no. Pero hermano, no te hagas tus ideas preconcebidas, no te hagas tus ideas a ti mismo, sino deja que el Espíritu Santo obre. Pon tu fe y tu visión en el Maestro. Dios actuará conforme a su voluntad, pero tenemos que dejarnos de llevar a través del Espíritu por su fe, no por la nuestra. No por lo que nosotros hayamos preconcebido, sino por lo que Él tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que nuestra fe y visión esté encaminada en la dirección del Espíritu, no en la dirección de lo natural. Hermano, es que tú tenías que haber hecho esto así. Es que tú tenías que haber dispuesto esto así. Es que tú tenías que haber dicho esto. Y tenemos muchas veces la idea preconcebida de lo que tiene que hacer el hermano, de lo que tiene que hacer Dios y de lo que tiene que hacer todos, lo que tú te hayas preconcebido en tu mente y en tu corazón. Pero no, hermano, Dios no obra así. Dios no obra así. Jairo diría, ahora el maestro va a venir a mi casa o simplemente va a decir, mira Jairo, ve a tu casa en obediencia, que cuando llegues tu hija va a ser salva. Que lo hizo Jesús en otras ocasiones. Él a los leprosos le dijo, presentaros a aquellos 10 leprosos, presentaros a los sacerdotes. Y dice la palabra que mientras ellos iban, quedaron sanos. Y solamente uno de ellos volvió para darle gloria a Dios. Y Jairo a lo mejor creía de que Jesús, que podía haberlo hecho también, decir, Señor, di la palabra, como dijo el centurión, y mi siervo sanará. Di la palabra y mi hija sanará. Señor, no hace falta que venga a mi casa, haz esto, haz lo otro. Y tenemos muchas veces las ideas preconcebidas de lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Pero hermano, Dios no obra así. A Dios no le podemos dar órdenes. Pastor, ¿usted por qué ha dicho esto? ¿Usted por qué ha hecho lo otro? Deja al pastor. Él sabrá delante de Dios lo que está haciendo. Y si se equivoca él y le dará cuenta a Dios. Pero hermano, tenemos que someternos a la obediencia, a la fe y a la visión que Dios quiere para nuestras vidas. Y vemos que aunque Jairo tenía sus ideas preconcebidas, quizás, de lo que el maestro tenía que hacer y de qué forma lo tenía que hacer en la vida de su hija, el Señor le dio una sorpresa. El Señor nos sorprende tantas veces, ¿verdad? Y Él dice, yo voy a hacerlo como yo quiero. Yo voy a hacerlo como es justo delante de mí. Yo voy a hacerlo no como tú crees, no como tú quieres, no como tú tienes la idea preconcebida en tu mente, no como tú tienes tus argumentos predestinados según tú, no. Yo voy a hacerlo conforme yo vea, conforme a mi voluntad. Y hermano, para eso es necesario de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gloria al Señor. Dice la palabra que el hombre natural, dice en Corintios, el hombre que está roto, el hombre que está sin restaurar, que está partido, el hombre del mundo, no preconcibe las ideas de Dios. El hombre natural no puede percibir lo que es del Espíritu, porque para él son locura. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso también. Somos cristianos, hermano, gloria a Dios, pero tenemos que dejarnos de llevar por el Espíritu Santo. No te dejes de llevar por lo que tú crees, por lo que tú entiendes, incluso por lo que tú sabes. Deja que el Espíritu obre. Que tú veas algo que ha salido mal, o que el hermano ha hecho mal, déjalo, ¿no? Déjalo. Dios sabe lo que tiene que hacer. Él va a restaurar tu vida y va a restaurar otras vidas. Amén, hermano. De manera que Dios le hizo ver a Jairo, le hizo ver a aquellos discípulos que estaban allí alrededor, le hizo ver al criado de Jairo y le hizo ver a muchos otros. Le hizo ver, hermano, que Dios quería restaurar su fe y su visión, el obrar en el Espíritu y no obrar bajo las condiciones que ellos creían o ellos exigían en cierto modo al Maestro. Hermano, deja que Dios obre. Así Dios va a restaurar este área en nuestra vida,
el área de la fe y el área de la visión. Y Jesús se lo hizo ver a aquellos discípulos. Terceramente, amado hermano, Dios quiere restaurar también tu paciencia. Amén. Dios quiere restaurar, entre otras muchas cosas, pero quiere restaurar tu paciencia en Él. Versículo 51, dice la palabra, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Gloria a Dios. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Entrando en la casa. Esto nos hace ver de que aunque la niña ya había muerto, aunque Jesús sabía que la niña había muerto, ¿sabes lo que pasó? Él no se quedó allí con aquella otra mujer que sanó el flujo de sangre. Él no se fue a otro lugar. Él no se fue a sanar otros enfermos. Él no fue a hacer su propia voluntad. Lo dice la palabra, que Él siguió y llegó hasta la casa. Bueno, ¿pero para qué? ¿Para qué viene ya? Ya no hay nada que hacer. La niña está muerta. Ya no hay nada que hacer. Hermano, dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová. Amén. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él se dignó a levantarme. Hermano, Dios quiere restaurar tu paciencia, tu constancia hacia Él. Él le hizo ver a Jairo, le hizo ver a todos los que allí habían, que Dios quiere restaurar tu paciencia y tu constancia en el Señor. Señor, mi hija ha muerto ya, vamos a tu casa. Pero Señor, gracias, pero vete a hacer otras cosas. Vamos a tu casa. Pero Señor, no sé si se lo diría o no se lo diría, me lo imagino yo. Pero muchos seguro que pensarían eso. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de que el maestro vaya a casa de Jairo? Vemos luego el milagro, cómo se desencadenó ese milagro. Cómo cogió la mano de la niña, la levantó y le ordenó a su familia que le dieran de comer. Y cómo la niña resucitó en aquel momento. Hermano, pero a ellos les enseñó una lección muy importante. Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros una lección muy importante también. Él quiere restaurar también la paciencia y perseverancia en nuestras vidas, para que nunca dejes al Señor, para que siempre estés perseverando. La palabra dice, en otro lugar que hemos mencionado antes, cuando Jesús iba a la aldea de Maús, como aquellos dos discípulos que iban en aquel camino estaban tristes porque no habían entendido nada, pero Jesús se iba a dar media vuelta para irse a otro lugar, y los discípulos, dice la palabra, que insistieron en decirle, Señor, el día declina, vete a casa esta noche, no pases la noche fuera, vente. Y los discípulos insistieron, los discípulos perseveraron. Hermanos, Dios quiere restaurar nuestra insistencia en Dios. Él quiere restaurar nuestra perseverancia en Dios. Y Jesús le hace ver anteriormente esta visión a aquellos discípulos. Hermano, Señor, no hace falta que vengan. Insiste, persevera. Lleva a Jesús al problema. Lleva a Jesús a la situación que tú estás pasando en este día. Lleva a Jesús a ese lugar que tú crees que ya no hay arreglo. La niña ya estaba muerta. Ese lugar que tú crees que la sociedad está destrozada, que ya no hay salida, que tus hijos han perdido el trabajo, que quizás algún familiar o tú mismo hayas perdido la salud por culpa de lo que está pasando. Conozco hermanos que han cogido el virus pero hermano, ese lugar que parece ser que ya no hay solución, que no hay salida, que te han dejado parado, que no tienes economía. Bueno, persevera en el Señor, agarra fuertemente a Jesús y dice, Señor, yo voy a estar contigo, porque tú me has dicho que tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano, gloria al Señor. Y Dios quiere restaurar ese área que para muchos hijos de Dios, para muchos cristianos, ha decaído. El diablo se ha encargado de romper, el diablo se ha encargado de cegar la vista a esos hijos de Dios. Y Él quiere restaurar, hermano, quiere restaurar la paciencia en Él, la perseverancia. Y Jesús le enseñó eso a aquellas personas que estaban allí alrededor, tanto a Jairo como a sus discípulos. Le quiso enseñar de que tenía que llegar a casa, aunque todo estaba perdido, aunque ya no había nada que hacer, pero Él tenía que llegar a casa. Él tenía que llegar porque Él iba a hacer algo especial. Y hoy en día
El Maestro va a hacer algo especial en este mundo. Hermano, ese avivamiento que va a venir a consecuencia de estas cosas, Dios quiere obrar un milagro. Él va a hacer un gran milagro. Va a venir un avivamiento que tú y yo, ojalá que podamos estar ahí para verlo y para participar en él. Amén, hermano. Y tu vida no se ha ido a pique. Tu vida, aunque esté muerta en muchos sentidos, no te preocupes. Agárrate al Señor. Espera en Dios. Espera, porque aún he de alabarle, decía el salmista. Espera en Dios, confía en Él, ¿vale? Sigue hacia adelante, obliga a Dios a llegar a tu casa, a llegar a tu vida, porque Él va a restaurar lo que el enemigo se ha encargado durante tantos años de destruir, de derruir en la vida de muchos otros. Hermanos, Dios quiere restaurarte, Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar tu confianza, quiere quitar todo temor. Dios quiere restaurar tu fe y tu visión. Y Dios quiere restaurar tu perseverancia. No abandones nunca. Espera un milagro. Ponte al lado del Maestro, pero no abandones nunca. No abandones jamás. Por muy oscuro que sea el túnel, por muy negro que sean las circunstancias del mundo que está pasando hoy en día, no abandones. Porque Dios no te deja a media. Nunca, jamás. Él dice en su palabra, Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? Que la va a acabar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Aleluya, amén y amén. El que comenzó la buena obra en ti, Él no te va a dejar tirado en la cuneta, Él no te va a dejar a medias. Pero Él quiere, hermano, restaurar este área en tu vida que lo necesita ser restaurada, de perseverar en el Maestro. No te des por vencido. Si te das por vencido, todo se viene abajo, todo se rompe, el diablo se sale con la suya y destroza tu vida. No permitas eso, tú que has conocido al Señor. Dios está contigo, permanece, persevera, sé constante. En la esperanza, en la oración, en la fe, sé constante. Persevera en el Señor como la viuda delante del juez injusto, que le agotó la paciencia al juez, porque todos los días iba, hazme justicia de mi adversario, hasta que el juez ya no pudo más y le hizo justicia de su adversario. Hermano, Dios desea, el anhelo de Dios es que tú estés todo el día machacando, pum, 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 insistiéndole, Señor, yo confío en ti, creo en ti, que no falte mi confianza, que no falte mi paciencia en ti, que no falte la fe tampoco. Señor, dame, clama al Espíritu Santo. Esa es la actitud de corazón que Dios quiere que tengamos cada día en nuestras vidas, clamando a Él, recordando sus promesas, recordando su palabra, haciéndosela ver a Dios, aunque Él la sabe y no se le olvida. Pero hermano, Él quiere que nosotros clamemos a Él cada día, porque Él quiere restaurar. Dios es el Dios de toda restauración y quiere restaurar nuestras vidas. No tires la toalla como hacen los boxeadores. No abandones, jamás. Sigue hasta la meta, hasta el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No mires lo que está pasando en el mundo. No es que no seamos conscientes, somos conscientes, pero por eso mismo tenemos que clamar más a Dios. Por eso mismo tenemos que desarrollar la constancia en nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre, te cuento una historia muy cortita. Había una vez un hombre que le habían dicho que en aquellas montañas donde él fue, había una mina de oro. Y él se llevó una picola de esta, un pico, y empezaba a cavar la montaña todo el día. Y se tiró 40 años cavando la montaña. Tenía unos brazos fuertes, era esbelto, porque el ejercicio lo había puesto bien fuerte. Y llevaba 40 años y no encontraba ni una sola pepita de oro. No había nada. El hombre cogió el pico, lo tiró, aburrido, y se fue. Llegó otro que pasaba por allí, cogió el piquito y hizo así, ¡pam! Y con la primera picada que dio a la montaña, encontró oro. Sacó oro, vio oro. El otro había abandonado. Hermano, no abandones, no abandones, porque el oro de la presencia de Dios, el oro de la justicia de Dios, el oro de la visión, de la revelación de Dios está ahí, al final del túnel. Te está esperando a ti y a cada uno de los que confían en Él. No abandones nunca. Ponte al lado de Dios. No abandones nunca. Pero debemos de perseverar con paciencia. Debemos de perseverar cada uno de nosotros con paciencia.
paciencia. Aleluya. Insiste cada día. Dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú tengas una esperanza muerta. No, una esperanza viva en Él. Entonces, si Dios es el Dios de toda esperanza y Él te hizo renacer para esa esperanza viva, Él te quiere enseñar que aunque el diablo te haya robado este fruto del Espíritu, Dios quiere que tú lo desarrolles nuevamente en tu vida, porque Él va a hacer grandes cosas, hermano. Al final vas a ver el milagro. Igual que la niña de Jairo se pudo levantar, Dios la levantó, Dios va a levantar tu vida con aquellas cosas. Él va a restaurar todos aquellos años perdidos que el enemigo ha hecho en tu vida. Amén, hermano. Gloria al Señor. No abandones, que Dios quiere restaurar todas las áreas de tu vida, pero quiere empezar restaurando estas 3 clases de áreas, principalmente, como le hizo ver a aquellos discípulos. Hermano, vamos a darle las gracias a Dios en estos momentos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos las gracias, Dios, porque tú eres el Dios de toda restauración. Oh Señor, qué alegría, qué milagro más grande, Dios, de que tú hayas venido a nuestras vidas. Señor, cuando no hay solución para muchas cosas en nuestras vidas, cuando ya vemos que no hay nada que hacer, ahí estás tú. Ahí estás tú con tu mano, Dios. Ahí estás tú, Jesús. Ahí estás tú, Señor, para completar el milagro, para hacer aquello que nosotros no podemos. Señor, pero pedimos que tú restaures nuestras auras. Necesitamos, Señor, que tú restaures la esperanza en nosotros, la fe, la visión, la paciencia, que tú restaures, Señor, estas áreas en nuestra vida, que el diablo se ha apoderado de ella durante tanto y tanto tiempo. Señor, en estos momentos reprendemos toda oposición diabólica y la echamos fuera en el nombre de Jesucristo y te damos paso a ti, Dios. Espíritu Santo, restaura todo aquello que está perdido para nosotros, todo aquello que está muerto y que sabemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, todas nuestras ideas preconcebidas que no valen para nada. Señor, perdónanos, límpianos con la sangre de Jesús y restáuranos a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, que Dios te bendiga. Recuerda, Dios es el Dios de toda restauración. Y Él va a restaurar tu vida. Amén, hermano. Dios te bendiga. Te amo y un fuerte abrazo en Cristo. Dios te bendiga.